la pantalla y podemos ahora escoger aquí a Romanos capítulo 6. Ya comencé a acabar. Y aquí en el versículo 15 vamos a ver algunas de estas palabras claves que son códigos, por lo cual el apóstol Pablo quiere que se interprete la próxima sección. Es decir, los oyentes de esta epístola que ya habían escuchado, por ejemplo, Aquilas y Priscila y otros discípulos de Pablo que habían llegado a Roma y ellos habían enseñado el evangelio, ellos ya habían hablado estas cosas, de tal modo que cuando los oyentes escuchaban estas palabras, ellos enseguida captaban el significado, porque ya lo habían escuchado de sus tutores en el evangelio. Pero nosotros tenemos que zambullirnos un poquito más para ver estos temas, estas palabras claves. Por ejemplo, en el versículo 15, el apóstol Pablo hace esta pregunta que ya la hemos visto. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahora, fíjense que estas son dos temas, estos son dos temas que el apóstol ha estado desarrollando desde el comienzo de la epístola. Ha estado desarrollando el tema de la ley y el tema de la gracia, los ha estado comparando. Para la gracia, él ha usado también la palabra evangelio. Estas son palabras codificadas, es decir, que una serie de palabras va junta con otras y por el otro lado hay otra serie de palabras. Y ustedes se van a dar cuenta aquí que ley, pecado, esclavitud, muerte, esa es una serie de palabras que va hilada, va relacionada. Otra vez, ley, pecado, esclavitud, muerte. Esa es una serie de palabras que él está comparando ahora con otra serie de palabras que es evangelio, fe, gracia, justicia, justificación. Todas estas palabras pertenecen a otra serie y él va comparando esta columna de palabras acá con esta otra columna de palabras acá. Y nosotros tenemos que entender que esas palabras no se pueden entreverar, sino que cada una va en su respectivo lugar. De otra manera, nos confundimos. Pero para los oyentes en la iglesia de Roma, ellos ya estaban acostumbrados a escuchar esto, a saber que una serie de palabras iba junta para significar, darle cierto sentido a los temas que desarrollaba el evangelio, los predicadores del evangelio, y el otro como para hacer contraste y comparar. Así que aquí en la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Lo que viene después, entonces hay que interpretarlo de acuerdo a estos dos temas que él ha introducido allí. Cuando él dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Eso parece como que está enredado, ¿no? Pero no lo es. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes se someten a vivir bajo la ley y tratar de justificarse ante Dios haciendo las obras de la ley, ustedes se están sometiendo como esclavos a la ley y van a ser esclavos para obedecer a ese maestro que es la ley. Todo esto está relacionado a esa pregunta que él plantea. Pero por otro lado, él dice que si ahora ustedes son esclavos de la gracia y obedecen a la gracia, entonces ustedes son obedientes a la justicia. Si son obedientes a la ley, son obedientes al pecado que los lleva a la muerte. Si son obedientes a la gracia, son obedientes para vivir, porque serán justificados. Viven justos, viven para dar gloria a Dios por la justicia que les ha regalado. Entonces, el apóstol Pablo les dice, si ustedes están entregando sus miembros al pecado, es porque ustedes están viviendo bajo la ley. Ahora, eso nos sorprende a nosotros. ¿Cómo es posible que tratando de obedecer la ley, ellos están entregando sus miembros al pecado y están entregando sus muertes, sus vidas como esclavos, lo cual termina en muerte? Eso nos parece a nosotros como raro. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo va a seguir aclarando a lo largo de esta epístola. ¿Por qué? Porque él muestra en esta epístola que la ley ha sido dada para mostrarnos el pecado, para meterse dentro de nosotros y decirnos la verdad acerca de nosotros. Eres pecador, eres pecador, eres pecador. Pero si nosotros no salimos de esa esclavitud de la ley, vamos a cumplir la verdad que la ley nos dice. La ley nos dice, eres pecador, y precisamente nosotros le vamos a comprobar a la ley que tiene razón. Sí, yo soy pecador. Porque la ley te dice, no toques, no hagas, no odies, no cometerás adulterio, no robes, no codicies. Y nuestra carne responde a la ley con rebelión. Y le va a decir a la ley que, ¿quién eres tú para decirme lo que yo debo hacer y lo que yo no debo hacer? La ley tiene esa finalidad, tiene esa función que causa rebelión dentro del ser humano. Puede ser que por afuera nosotros le demos la venia a la ley ante las otras personas, tengamos una carita muy bonita ante la ley, pero por dentro la ley nos trae rebeldía, nos trae rebelión. Entonces, vivir bajo la ley es vivir con esa agonía de que, ay, no, incumplí con la ley otra vez, tengo que tratar un poco más, tengo que orar más, tengo que leer la palabra más, tengo que ir más a la iglesia. Y entonces, todo eso, en vez de ser ejercicios de alabanza, ofrendas de alabanza,
se tornan en una esclavitud. Tengo que, tratando de borrar nuestro pecado con obras, limpiar nuestra conciencia con obras, lo cual nos es imposible, y vivir bajo ese señor de la ley es una esclavitud, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Así que si ustedes ven que su vida interior tiene desenfreno, tiene una característica entregada al pecado, es porque ustedes siguen haciéndole la venia a la ley. Pero si ustedes quieren vivir libres del pecado, entonces tienen que vivir bajo la gracia, la justicia. Tienen que ser obedientes a aquella voz que les dice: tus pecados te son perdonados. Cristo dio su sangre por ti. Eres amado de Dios. Y eso es vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley. Y la gracia nos dice: tú no eres pecador, tú has sido justificado, tú has sido apartado para Dios, que es el significado de la palabra santificación. Tú has sido apartado para Dios. Tú eres un hijo de quien Dios ha tenido misericordia. Entonces, el que vive de esta manera es esclavo, sí, pero ahora es esclavo de la justicia, ahora es esclavo de la gracia, ahora es esclavo de la misericordia de Dios. Ahora, en el versículo, bueno, antes de seguir adelante, quiero preguntarles si ese punto está claro. O si hay alguna pregunta en cuanto a ese punto. Es decir, sin irnos a alguna otra epístola o algún otro evangelio o al Antiguo Testamento, está claro del versículo 15 y 16, Si entendemos lo que Pablo les está lo que diciendo. estas palabras codificadas que tiene Pablo para entender lo que él está diciendo. Bueno, ok, hay claridad en eso. Entonces, en el versículo 17, ahora el apóstol Pablo dice algo muy importante. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, ahora, ustedes lo que han dicho que han entendido, aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo eran ellos esclavos del pecado? Haciendo lo que le pedía la ley. Exactamente, eran esclavos del pecado viviendo bajo el régimen de la ley. Esa es esclavitud. Y hay que ver que todo este paganismo que nosotros vemos en el mundo hoy, todo tipo de paganismo, porque eso es lo que es la idolatría de la carne en todas sus formas, sea el trago, la vida desenfrenada con drogas, mujeres, todo este tipo de vida, el amor al dinero, todo eso, tiene dos fuentes. Una de ellas, dijo el Señor Jesús, que esas cosas nacen de nuestro corazón pecaminoso, pero también nacen o surgen y se empeoran, se desarrollan con más rebeldía debido a ese constante remache, martillar de la ley que se escucha de predicadores, pastores, profetas, llámenle como se llamen, que siempre están
machacando sobre la ley. Dejen esto, dejen aquello, son pecadores. Y eso produce más rebeldía y más paganismo. Muy poco se escucha el mensaje de la gracia del sacrificio de nuestro Señor para el pleno perdón de pecados, perdonando por gracia inmerecida al pecador. Eso es lo que libera al pagano de sus ídolos. Eso es lo que libera al pagano de su idolatría. Pero si constantemente le estamos remachando al pagano, cuán pecador es porque no está cumpliendo la ley. Y esto lo hacemos de muchas maneras, ¿no? Que esta pandemia viene como resultado de los pecados de este mundo y el Señor me mostró y el Señor se me reveló y me dijo, y ahí citan del Antiguo Testamento y citan maldiciones del Antiguo Testamento y todo eso. Precisamente va a tener una reacción de rebeldía. Que lo hemos visto nosotros en esta pandemia. Quédense en su casa, quédense en su casa, no hagan fiestas, no salgan afuera, no se pongan a tomar, no hagan fiestas callejeras. Y es precisamente lo que la gente hace, se rebela contra cosas que son para su propio bien. Esa es la naturaleza humana. Nos rebelamos contra cosas que son para nuestro propio bien. Y la predicación de la ley tiene ese efecto. Es decir, muchas veces nosotros tenemos un efecto contraproducente en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, porque todo lo que hacemos es predicar la ley sin el evangelio. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, se predica el evangelio solamente en términos de arrepentimiento. Arrepiéntanse, tomen una decisión, dejen esas cosas malas, vuélvanse a Dios, confiesen sus pecados. Ajá. Pero entonces no se les dice nada de que la sangre de Cristo se ha dado, se ha derramado para perdonarlos, porque la sangre de ellos es impotente, es un fracaso, impura. Y no se exalta ni se resalta la misericordia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros terminamos haciendo con nuestra predicación, gastando miles y millones de pesos en equipo de televisión, de radio, comprando y edificando iglesias cada vez más grandes para predicar tales cosas, pues entonces lo que nosotros estamos haciendo es creando paganos más rebeldes. Bueno, se nos acaba aquí el tiempo, entonces no sería un mal lugar para dejarlo y volvernos a conectar, porque nos queda menos de un minuto. Vamos a cerrar aquí y conectarnos otra vez. Salir.